o estacionaria para un proceso o una cadena de Markov a tiempo continuo. Entonces, la ocasión pasada obtuvimos estas ecuaciones, ¿sí? Obtuvimos todas estas ecuaciones que teníamos aquí. ¿Y qué es lo que nosotros hacíamos? Lo que yo les decía aquí es que si yo manipulaba dichas ecuaciones, obtenía una ecuación similar, ¿sí? Eso es justo lo que vamos a visualizar. Entonces, con esto en mente, vamos a ver lo siguiente. Partimos de una ecuación que se encuentra dada por lambda 0, P0 igual a mu1, P1. Todo lo voy a escribir aquí a mano, aunque ahí se encuentre en el apunte. Lambda 0, P0 igual a mu1, P sub 1. Y posteriormente tenemos la ecuación lambda 1 más mu1, P sub 1 es igual a mu2, P sub 2 más lambda 0, P sub 0. Y entonces habíamos dicho que manipulando ambas, sumándolas, yo obtenía por un lado, en el lado izquierdo, lambda 0, P sub 0, más lambda 1, P sub 1, más mu sub 1, P sub 1, es igual a mu sub 1, P sub 1, más mu sub 2, P sub 2, más lambda 0, P sub 0. Y de aquí podíamos cancelar este y este, obteniendo así la ecuación lambda 1, P sub 1, es igual a mu2, P sub 2. Es decir, este sistema de ecuaciones es equivalente a el siguiente. Lambda 0, P sub 0, igual a mu1, P sub 1, y lambda 1, P sub 1, es igual a mu sub 2, P sub 2. Voy a obtener una más para a partir de ella proceder a encontrar la generalidad. Entonces, ahora, ¿cuál sería la siguiente ecuación? La siguiente ecuación la voy a considerar a partir de lambda 1, P sub 1, es igual a mu sub 2, P sub 2. Y la siguiente ecuación sería, del lado izquierdo, lambda 2 más mu sub 2, P sub 1, P sub 1, es igual a mu3, P sub 3, más lambda 1, P sub 1. Nuevamente, sumándolas, del lado izquierdo tengo lambda 1, P sub 1, más lambda 2, P sub 1, más mu2, P sub 1. Ah, ojo, aquí este es P sub 2. Entonces lo arreglamos. P sub 2. Lambda 2, P sub 2, mu2, P sub 2 es igual a mu3, P sub 3, más mu2, P sub 2, más lambda 1, P sub 1. Significa que en este caso puedo cancelar puedo cancelar este, y llego a la ecuación lambda 2, P sub 2 es igual a mu3, P sub 3. Entonces la agrego a mis ecuaciones. Lambda 2, P sub 2, mu3, P sub 3. Entonces, ya no hace falta que yo continúe con el procedimiento. Ya se ve que el sistema de ecuaciones compuesto por esta ecuación y esta tercera ecuación es equivalente al sistema que tengo a la derecha en amarillo. Por lo tanto, yo ya puedo obtener la generalización. Observen que tengo todo 0, 1. Lambda 1, P sub 1, mu2, P sub 2. Hay un desfase y además está lambda del lado izquierdo, mu del lado derecho. Entonces, a partir de esto, obtengo este sistema que tengo aquí, lo que significa que obtengo estas ecuaciones, por decirlo así, de recurrencia. ¿Ah? Observen que las tengo ahí y en general se encuentra dada por esa. Lambda n P sub n es igual a mu n más 1, Pn más 1. Resolviendo, observen que entonces de la primera puedo despejar a P sub 1 y dice que P sub 1 es lambda 0, mu 1, P sub 0. Llevando la recursividad o resolviendo P sub 2 de la segunda, obtengo que P sub 2 es igual a lambda 1, 2, P sub 1, que eso es igual
Sustituyendo P sub 1, lambda 0, mu 1. Es decir, tengo P sub 0 que multiplica a este producto, desde 1 hasta 2. Y entonces ya se ve la generalidad. Cuando tenga P sub 3, voy a tener arriba lambda 2, lambda 1, lambda 0, y en el denominador mu 3, mu 2, mu 1, por P sub 0. Entonces obtengo el siguiente término. Y en términos generales, P sub n es P sub 0, el producto de lambda i menos 1 entre mu i. Simplemente es eso. Cada una de las diferentes probabilidades estacionarias o que conforman la distribución límite. Sin embargo, tengo una condición más. Dice que al ser una distribución, todas las probabilidades deben de sumar 1. Por lo tanto, sumo P sub 0 más todas las probabilidades que restan. Observen que aquí ya empleé esta información. Ya empleé lo que obtuve arriba. Aquí tengo las probabilidades desde P sub n, desde 1 hasta infinito, pero dice que cada una es igual a P sub 0 por el producto. Puedo factorizar P sub 0 y me queda que P sub 0 es igual a 1 entre todo esto. 1 entre todo eso. Eso es equivalente a P sub 0. Evidentemente, ¿para qué? O para el caso general, porque esa es P sub 0, tengo que simplemente multiplicar P sub 0, que es esto, por el producto, y así obtengo P sub n. No obstante, hay que tener en cuenta algo. Lo anterior, o esa distribución límite, solo va a existir siempre y cuando se cumpla esto de aquí. Siempre y cuando la serie conformada por este producto sea convergente. Porque si eso es divergente, ¿qué sucede? Que desde acá no existe. Desde ahí no existe. Y por lo tanto no puedo hacer una manipulación. No puedo despejar, porque eso sería un infinito. Y por lo tanto no, o eso implicaría que no existe una distribución límite en caso de que dicho o de que dicha serie no sea convergente. Si esa serie es divergente, entonces no existe una distribución límite. ¿Queda clara la idea? ¿Sí? Bueno, lo que sigue es aplicar esto con algunos valores de lambda n sub n, porque esa es la generalidad. Ahora vamos a proponer algunos valores. Oye, que lambda, por ejemplo, sea constante, o que mu sea constante, o que lambda sea igual a n por lambda, cosas de ese tipo. Entonces, vamos a considerar el modelo de crecimiento lineal, el que ya habíamos analizado previamente. En este, sabíamos, o me piden encontrar, la existencia de la probabilidad límite. Obviamente, ¿existe o no existe? Desde aquí estoy planteado en eso. La posibilidad de que exista o no. Entonces, para yo primero decir, oye, sí existe, ¿qué tengo que estudiar? Tengo que estudiar ese término, esa serie conformado por el producto. No obstante, en el crecimiento lineal, sabemos que lambda n es igual a n lambda más teta. Y mu n es igual a n por mu. Eso es el crecimiento lineal. Por lo tanto, simplemente voy a sustituir primero esta expresión de aquí. Esta expresión de aquí sería lambda i más 1 más zeta sobre i por mu. Porque tenemos estas tasas. Hasta ahí vamos bien. Ahora, lo que resta es hacer los productos. Sin embargo, solo quiero conocer si la serie converge. Porque me están preguntando primero, ¿existe o no existe? No me están pidiendo encontrar la distribución límite. Bueno, ¿cómo valido si existe o no? Pues debo de analizar
si esta serie es convergente. ¿Cómo estudio si dicha serie es convergente? Pues lo puedo hacer, ojo, con el criterio de Allenberg. ¿Sí? Entonces tengan cuidado, por ahí recuerdo, no sé si fue en alguna tarea, no sé si fue en el examen, muchos de ustedes probaron que el límite de la sucesión era 1. Si el límite de la sucesión es 1, no tengo argumento, no sirve el criterio. Debo de ocupar otro criterio. Segundo, si el límite de la sucesión es 0, tampoco implica la convergencia. ¿Sí? Recuerden, sí, si es diferente de 0, sí implica la divergencia, pero no en caso contrario. Entonces, para yo poder probar esto, simplemente debo de considerar el siguiente límite. Aquí lo anoto. Límite cuando n tiende a infinito de an más 1 sobre an. En realidad lleva un valor absoluto. Se lo coloco. Pero, vamos a esperar a que cargue, pero como la serie es o la sucesión es positiva, no hace falta que le ponga el valor absoluto. Sin embargo, recuerden, lo llevo. ¿Ah? Entonces, esto de aquí sería el límite cuando n tiende a infinito de, aquí arriba sería el producto desde igual con 1 hasta n más 1 de lambda i menos 1 más teta entre i por mu. Efectivamente. Y el otro, o en el denominador, tendría el producto desde igual con 1 hasta n, lo mismo. Lambda i menos 1 más teta i por mu. Y observen que lo único que tiene es un producto adicional. Entonces, esto de aquí es el límite cuando n tiende a infinito de, en el numerador voy a quitar el término cuando es n más 1. Por lo tanto, sería lambda n más teta sobre mu n más 1. Ya le quité este término y entonces tengo que agregar el producto desde igual con 1 hasta n, lambda i menos 1 más teta entre i por mu. Ahí está. Y en el numerador, pues tengo exactamente el mismo término. Lambda i menos 1 más teta entre i por mu. Simplificando las cuentas, puedo observar que este con este término se anula. Y por lo tanto, solamente me queda el límite cuando n tiende a infinito de lambda n más, bueno, voy a ponerlo como número, porque parece ser que lo puse como subíndice, lambda n más teta entre n más 1 por mu, lo cual es igual al límite cuando n tiende a infinito de, en este caso, lambda n entre n más 1 por, ahí vamos bien, ¿verdad? Entonces, hasta ahí tengo esto. Y esto de aquí es igual a ¿quién? Esto es igual a lambda sobre. Significa entonces que la distribución límite, existe cuando lambda entre mu es menor a 1. Es decir, cuando lambda es menor a, y no existe cuando lambda es, en este caso, mayor a. ¿Qué sucede en realidad?
Observen que tiene todo el sentido porque si recuerdan cuando estudiamos el proceso de ramificación, me decía que yo podía pensar en una población o cuando una población crecía, solamente existían dos opciones. La población, o de hecho casi era una, la extinción o simplemente crecía demasiado, ya, decíamos, si no tiene recursos, si tiene recursos ilimitados, va a crecer ilimitadamente, pero si tiene recursos limitados, de igual forma la extinción. Entonces, observen que lo que me dice que solamente va a haber distribución límite si la tasa de nacimiento se encuentra con la de muerte. Y sí, porque en ese caso va a llegar a una distribución en la cual se va a mantener. Sin embargo, si la tasa de nacimientos fuera mayor a la tasa de muertes, la población siempre va a crecer, 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 y en ningún momento se va a mantener. Esa es la idea. Esa es la idea prácticamente de lo que tenemos. Si yo tuviera que lambda es igual a mu, sería otra situación. Pero bueno, hasta aquí, ¿alguna duda? ¿Todo claro? Ok. Entonces, tenemos eso por un lado. Nuevamente insisto, eso está anotado, vamos a esperar, en el lado izquierdo. ¿Sí? Está escrito de una mejor forma para que lo podamos visualizar. Ahí está. Vamos a subir, vamos a esperar un poco que suba. Y ahí lo tengo. ¿Va? Bueno. Vamos a analizar otro ejemplo. Dice, considere una línea de producción que consiste de K máquinas y un técnico que la supervisa en caso de que falle. Suponga que la cantidad de tiempo que tarda una máquina en fallar, dado que está funcionando, sigue una distribución exponencial con parámetro lambda. Por otra parte, suponga que el tiempo que tarda el técnico en reparar la máquina sigue una distribución exponencial con parámetro. A partir de lo anterior, buscamos calcular el promedio esperado de las máquinas que no se encuentran en uso y la proporción del tiempo que opera cada máquina. Entonces, ¿qué es lo que resulta en este caso? En este caso, podemos visualizarlo como un proceso de nacimiento y muerte, donde el nacimiento es que la máquina ya sea que esté operando o que falle. Eso ustedes lo pueden ver como lo prefieran. Que esté funcionando o que falle. Si yo pienso que el nacimiento es que la máquina falle, entonces la tasa de nacimientos es lambda. Por el otro lado, si yo pienso que la máquina, en este caso, muera, ¿qué es lo que va a suceder? Va a depender de quién, de el número de máquinas que están funcionando. Recuerden, dice que tengo K máquinas. Antes solamente era una. ¿Sí? Una posibilidad. Ahora hay K máquinas que están funcionando y cualquiera de ellas puede fallar. Y dice que cada una sigue una distribución lambda o un tiempo lambda para fallar. Evidentemente, aunque no lo dice el problema, pero está implícito porque está diciendo el número de máquinas, la tasa de que se descompone sería K menos N por lambda. Donde ¿quién sería N? N es el número de máquinas que están descompuestas. ¿Sí? Sea como lo quieran ver. Si en este caso, observen que para mi proceso estoy tomando a N, que representa el número de máquinas descompuestas. Puede ser al revés. N es el número de máquinas que están funcionando, como ustedes prefieran definir. ¿Sí? Entonces, en función de esto, observen que las tasas de nacimiento se encuentran dadas de esta forma. Entonces, estoy pensando que cuando se presenta un nacimiento, en realidad estoy diciendo que una de las máquinas que estaba funcionando se ha descompuesto.
Y entonces, por eso les digo, tengan cuidado cómo definen ustedes su proceso. Y la tasa de muerte significa que la máquina descompuesta sea compuesta. Desafortunadamente, solamente hay un técnico. Entonces, la tasa de muerte o de compostura es constante. No depende del número de máquinas descompuestas. ¿Por qué? Porque solo hay un técnico. Al menos el problema no dice que si se descomponen cierta cantidad, entran más técnicos. No, simplemente hay uno. Pudiera haber un caso en el que efectivamente, vamos a pensar, si se descompone la mitad de las máquinas, entra otro técnico. Entonces se duplica el tiempo de reparación. Puede suceder. En este caso particular, no es así. Bueno, entonces tengo estas como mis tasas de nacimiento y muerte. Nuevamente recuerden, un nacimiento es una descompostura. Una muerte es que se ha corregido la máquina y empieza a funcionar. Eso es lo que tenemos. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? Entonces, como mencionaba, si existieran más personas que repararan las máquinas, ¿cambiaría nada más el parámetro? Sí, el de muerte en este caso, el MUEN. ¿Se le tendría que sumar el otro parámetro? Ahí como... Sería dependiendo de cómo diga el problema. Supongamos que el problema dijera que tenemos tantos técnicos y que cuando se descompone una máquina, o que por lo menos vamos a pensar que dice que tenemos K técnicos. Y si se descompone una máquina, viene uno directo y la compone. Y entonces, en teoría, si se descomponen todas, tengo disponibles K técnicos. Entonces, en esa situación, la tasa de muerte sería K por mu. Ajá, porque hay K. Sin embargo, puede ser de otra forma. Recuerden, eso va en función de N. Posiblemente puedo decir de 1 a 5, solamente mantengo un técnico. Y a partir de 5 máquinas descompuestas entran 2. De 10 entran 4. Y así. Entonces, todo dependerá de cómo el problema lo plantee. ¿Y pudiera también pasar que los técnicos la reparen con distintos parámetros? En este caso, para el fin del proceso, estamos pensando que solamente el tiempo es constante. Sin embargo, sí pudieras plantearlo que se fuera variando el tiempo. ¿Realmente eso cómo lo variarías? Pues simplemente lo pudieras variar en función de el parámetro N. Sí, digo, esa sería la restricción, porque recuerden, nuestros procesos son, por decirlo así, homogéneos en el tiempo. ¿Qué significa? Que en este caso, siempre que tenga una máquina descompuesta, va a ser el mismo tiempo para recomponer esa misma máquina, independientemente del tiempo. ¿Sí? Entonces, lo que sí pudiera hacer es que el tiempo varíe en función del número de máquinas descompuestas. Eso sí, lo puedes dar como una función fija, incluso pudieras decir que es una relación lineal, algo que se ocurra. Por ejemplo, también pudieras decir que es una relación logarítmica o cuadrática o una función de utilidad, algo por el estilo. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, con esto de aquí, quiero estudiar nuevamente cuándo existen las probabilidades límite. Ahora, para estudiar las probabilidades límite, tengo que considerar nuevamente este producto. Voy a tratar de simplificarlo, por lo cual esto de aquí es K menos I menos 1 por lambda sobre mu. Esa es la tasa. ¿Ah? Esa es la tasa que yo tengo. Y posteriormente, de aquí, esto hasta dónde llega. Ahí yo lo puse hasta M, pero en realidad, recuerden, esto de aquí es más sencillo porque está topado. No tengo una infinidad de estados, solamente tengo K estados, es lo máximo que tengo. ¿Por qué? Porque dijimos, el proceso representa cuántas máquinas están descompuestas y a lo más puedes tener K máquinas descompuestas, no tienes una infinidad de máquinas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues bueno, realmente lo que sucede es que si este término yo lo calculo hasta acá, voy a poner aquí, desde pi igual con 1 hasta m, ¿qué es lo que sucede? Que observen que arriba se va multiplicando, cuando i es igual a 1, multiplica k.
Cuando y es igual a 2, multiplica k por k menos 1. Cuando y es igual a 3k por k menos 1 por k menos 2. En pocas palabras, estoy obteniendo un factorial. Es decir, en realidad, este término de aquí, digo, sin el lambda, solamente esto de aquí, estaría siendo calculado como k factorial sobre k menos m factorial. Observen que hay cierta razón de ser. Si solamente llego hasta 1, significa que solamente estoy multiplicando un término, que es k, porque es k menos 1 menos 1, 0. K. Y acá sería k factorial menos k menos 1 factorial, solamente resulta k. Coincide la expresión. Y entonces obtengo esta de aquí. Observen que lambda y mu están elevados a la m. ¿Por qué? Porque son constantes. Lambda y mu. Por lo tanto, P sub 0 sería esto de aquí, eso de ahí, en este caso, hasta K. Lo voy a poner aquí, puse infinito de nuevo, pero es hasta K. ¿Sí? ¿Dónde? ¿Este? Sí, nuevamente. Si yo tengo, voy a ir generando algunos términos para que vayamos viéndolo. Y igual con 1 hasta 1. Sería K menos I menos 1 por lambda. Y de hecho, ya nada más voy a quitar o voy a dejar ese y esto lo voy a agrupar. Lambda mu. No se alcanza a ver. Ahí está. Ahí está. Entonces sabemos que de entrada esto es lambda mu por K. Ahí voy a marcar. Siguiente. Cuando I es igual a, en este caso, a M es igual a 2, perdón. Y entonces sería de nuevo K menos I menos 1 por lambda sobre mu. Primero, lambda sobre mu es constante, entonces se está multiplicando 2 veces. Por lo tanto, es lambda sobre mu al cuadrado. Creo que con este no hay problema. El otro es el término. A ver, cuando k es igual a 1, el primer término es k. Cuando k es igual a 2, el siguiente término es k menos 1. Ahí voy. Siguiente. Cuando i es igual a m es, igual a 3, k menos i menos 1 por lambda sobre mu. Ya dijimos, lambda sobre mu es constante y entonces queda al cubo. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Realmente es el mismo término de arriba, nada más le estás adicionando un término más. ¿Bien? Cuando es 3, que sería k menos 3 menos 1, es decir, k menos 2. Hasta ahí vamos bien. Y entonces, este k, esto de aquí, es lo mismo que colocar lambda sobre mu a la n por k factorial entre k menos 1 factorial. Ahí solamente queda k. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el término de abajo en realidad te está diciendo cuántos términos quedan. Exactamente. ¿Cuántos quedan o cuántos quitas? Como lo quieras ver. Y entonces el siguiente sería lambda sobre mu cuadrado por k factorial entre k menos 2 factorial. Ahora sí, queda un poco más clara leer. Y entonces esa es la idea. A partir de lo anterior, yo tengo entonces que esta es la expresión para cualquier P sub n y esta es la expresión para P sub 0. Observen que nada más aquí tengo el producto hasta n y acá está hasta n. Pero me preguntaron por el valor esperado. El valor esperado sería n, P sub n, por o hasta acá. Y entonces hay que sumar todo esto hasta acá. De hecho, ahí me faltó el término de suma. ¿Sí? Me faltó la suma. Entonces, esto sería igual. Vamos, si quieren, a tachar esto.
sería igual a la suma. Incluso hay algunos términos que pudiera quitar de mi suma, porque esto de aquí es constante. Esto no depende de él. Entonces lo voy a poner fuera de mi suma. 1 más la suma, no le voy a poner subíndices, pero ya sabemos hasta dónde llega, k factorial, k menos m factorial, lambda entre mu a la m, y sería la suma desde n igual con 0 hasta k, n que multiplica a k factorial, k menos n factorial, lambda entre mu a la n. ¿No se ve? Ahí está. Esa sería la esperanza. Obviamente aquí no obtengo más o no saco más debido a que necesito ya tener una relación de lambda y mu. Pero si yo ya tuviera lambda y mu, este problema y por ejemplo 2, 3 máquinas sería algo relativamente muy simple. ¿Queda claro entonces la idea? Observen que al final del día ya ocupé el concepto de esperanza clásico de probabilidad, que es n por la función de distribución. No es más. Ese sería el número esperado de ¿qué? De máquinas que están descompuestas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la función de distribución está en función del número de máquinas descompuestas. ¿Va? Entonces los datos tienen que estar en función de los, digamos, los objetos que estamos contando. En cierta parte. O sea, realmente dependerá mucho de cómo sea la relación de, en este caso, o cómo sea la dinámica del sistema. ¿Qué es lo que nos dice aquí? El problema es muy claro, nos dice que las máquinas se pueden descomponer al mismo tiempo. O sea, realmente están operando. No es que se descomponga primero una máquina y después se descompone otra, sino que todas están al mismo tiempo trabajando, entonces todas se pueden descomponer al mismo tiempo. Por eso la dependencia en el lambda. Ajá. O n por lo que esté trabajando, porque una máquina descompuesta ya no se puede descomponer. ¿Sí? Entonces se pueden descomponer todos al mismo tiempo. Sí, se pudiera imponer más restricciones. Pero ahí tengo uno por uno. Ahora lo que sucede, y de hecho eso es lo que decíamos, ese era el proceso de nacimiento puro del antiguito, los primeros que vimos, que solamente había uno hacia adelante, otro hacia atrás. Sin embargo, ¿qué sucede aquí? Que si bien el proceso pudiera pasar rápidamente, ¿qué fue la restricción que dijimos? Que instantáneamente solamente puede pasar a un estado. Entonces sí, puede hacer eso, que pase hasta 10, pero sería en 10 instantes. Esa es la bondad de lo continuo. Pero entonces sí pasa de uno, ¿no? Exactamente, de uno a uno. ¿Sí? Todavía observen que hasta el momento es eso. Sin embargo, recuerden también, y ya en general, podemos mantener que pasa cualquier estado, que es lo único que tengo que ajustar, las tasas. ¿Sí? Las tasas. Aquí estoy dando las tasas como si fuera 1, 1 y solo. Pero ustedes pueden modificar, tomar la ecuación base y permitir que el proceso pueda saltar de inmediato a cualquier estado. Es decir, por ejemplo, podemos ajustar, obviamente tendría que ajustar las ecuaciones de arriba y decir, ¿qué crees? El proceso se pueden descomponer 2 máquinas a la vez. Y entonces tengo la tasa de que se descomponga una, de que se descompongan 2. Y el proceso puede saltar directamente a que se descompongan 2, pero es un solo salto. Solamente que pasó al estado descomponerse 2 máquinas. Y también me quedé con lo de cuando se reparan, Sí. Porque ahí se pueden reparar varias al mismo tiempo, ¿no? Exactamente. Pero ahí, como es que ahí no tiene sentido si nada más hay un reparador. Bueno, exactamente. Como solo hay un técnico, pues no se puede hacer más. Pero si hubiera 2 técnicos, obviamente, ¿qué es lo que sucedería? Vamos a pensar que hay 2 técnicos. ¿Qué es lo que sucede? Que mu 1 sería siempre mu, el mismo. Pero a partir de mu 2 serían 2 mu, si hubiera 2 técnicos. Porque indistintamente cuántas máquinas tienes compuestas hay 2. Y esa es la restricción que tú impondrías. ¿Cómo cambia la tasa de muerte? Si hay 2, entonces pues a partir de mu 2 es el doble de tiempo. A partir de 3 es el triple de tiempo. Obviamente no puede ser para el primero porque antes si de 3 técnicos y solo 3 técnicos. 1. Esa es la idea.
Entonces, esa es la bondad de estas tazas. Nuevamente, recuerden, esto puede ser, o ustedes ya deben de ir construyendo la dinámica. Observen que relativamente no es complicado dar la dinámica. El tema es que si tú das una dinámica compleja, obviamente esto se vuelve un caos. No queda sencillo. Que dependiera de n, que fuera al cuadrado, sería muy complicado. ¿Recuerdan cuando vimos el proceso de Poisson? Vimos una ecuación que te decía el tiempo para que se descompusiera una máquina. Pudieras proponer que la tasa fuera de ese tipo. Sin embargo, esa es una ecuación del tipo exponencial, ¿no? Como una tipo función de utilidad de las cótulas, y esas están complicadas de trabajar. Entonces, ese es el problema. ¿Alguna otra duda hasta aquí? Perfecto. Bueno, entonces, aquí, lo que ustedes o lo que yo les pueda decir en general, esto compruébenlo. Ajá. No lo crean, compruébenlo ustedes. Si lo comprueban, lo pueden usar. Ajá. Si no lo comprueban, pues no crean, ajá, que esté correcto, porque qué tal si está mal. Ajá. Entonces, también puedo determinar las tasas o la distribución estacionaria con la ecuación pi por q, donde q es el generador infinitesimal, igualado a 0. Digo, falta agregar una ecuación, que no está ahí, más la ecuación de que pi es una distribución. Bueno, y con eso concluimos la parte de cadenas de Markov a tiempo. Bueno, por ahí tenía, no sé, ¿cuándo se entregaba esta tarea? Creo que se entregaba hoy, ¿no? Entonces les puedo dejar la segunda tarea. Entonces, la segunda tarea es el ejercicio 4.6. Ojo, vean cómo en esta cadena no hay un salto encaminado, sino que dice, Andrés es un bebé recién nacido que debido a su edad se puede considerar que se encuentra únicamente en 3 estados: comer, dormir y jugar. Él come en promedio 30 minutos, juega alrededor de 1 hora y duerme cerca de 4 horas y media. Esto considerando solamente un periodo de 6 horas. ¿Qué significa? Que es una cadena de Markov a tiempo continuo, que puede pasar del estado, por ejemplo, a comer a jugar. No están en este caso secuentes, no hay una secuencia. No es que tenga que pasar primero a dormir y después a jugar. No, puede pasar directamente. Nuevamente, restricciones usuales. Solamente puede ser una transición por o instantánea. Ajá. Y entonces dice, después de comer, es equiprobable que duerma o juegue. De forma análoga, cuando juega, es equiprobable que después coma o duerma. Sin embargo, después de dormir, siempre juega. Supongamos que la vida de Andrés sigue un proceso estocástico dado por una cadena de Markov a tiempo continuo. A partir de lo anterior, determine la proporción de tiempo en un periodo de que Andrés duerme. Es decir, dado un periodo de 6 horas, dime cuál es la proporción o cuántas horas de esas 6 horas se las pasa durmiendo. Eso es lo que queremos saber. ¿Vale? Entonces, esa va a ser nuestra segunda tarea. Realmente está muy sencillo. Entonces, para que podamos ponerlo en práctica, ya no es un proceso de nacimiento y muerte, porque nacimiento y muerte solamente hay naceros o morir, o sube o baja. En este no, ya es una cadena que tiene más estados. Puede pasar, realmente no es muy complicada porque solamente tiene un estado más. Antes solamente era nacer, morir. Ahora, como quien dice, comer, dormir, que pudieras considerarlo nacer o morir y un estado más. ¿Sí? ¿No? Ah, ok. Oiga, profe, entonces, ¿cuándo va a ser el examen? Ahorita lo definimos. Entonces, tarea 2 y es resolver el ejercicio 4.6. Fecha. Vamos a dejarlo para el viernes. Tienen 4 días. Buen tiempo. Con el viernes, está bien. Está bien. Bueno. Entonces, ya lo que sigue es proceso de Wiener y movimiento browniano. Con esto hemos cerrado prácticamente los procesos a tiempo continuo y empezamos con otra clase de procesos. La verdad, ese tipo de procesos es hasta cierto punto muy bueno, muy bondadoso. ¿Por qué? Porque sigue una distribución normal. La verdad, la normalidad será en muchos lados, las situaciones,
ley grande o ley fuerte de grandes números, etc. ¿Va? Entonces, eso es lo que sigue. Entonces, a partir de ahí, les voy a compartir la siguiente versión de las notas. Por otro lado, es momento de que decíamos había dos opciones. La primera opción es que nuestro examen fuera el miércoles 20. ¿Qué implica que nuestro examen sea el miércoles 20? Ajá, que es prácticamente una semana. ¿Hasta dónde va a venir el examen? El examen va a venir hasta el que veamos el día 10. Ajá. Ese sería nuestro... Vamos a hacerlo fácil. Lo cerramos hasta el día miércoles. Ajá. Hasta la siguiente sesión. Ajá. Ese es nuestro examen el día, en este caso, siguiente miércoles. Ojo, tengan en consideración que muy posiblemente este viernes no había contemplado, pero muy posiblemente no tengamos por ahí esta sesión. Ajá. ¿Por qué razón? Bueno, por algunas situaciones de los mismos eventos que se tienen con los maestros, posiblemente sea esa facilidad. Ajá. Y solamente tendríamos el día lunes para trabajar las dudas, de cualquier forma. Digo, de cualquier forma les había dicho que solamente iba a haber una sesión de dudas. ¿Recuerdan? Bueno, y el otro lado es que nuestro examen sea regresando de, en este caso, vacaciones. Yo ya les había dicho la fecha, de una vez les digo la fecha que sería regresando de vacaciones. Prácticamente sería regresando. ¿Ah? De una vez les digo, ¿por qué? Porque recuerden, tengo que revisar exámenes. ¿Ah? Entonces, la verdad me estoy llevando alrededor de una semana en revisar exámenes, revisar tareas. Entonces, eso es lo que sería. Entonces, si decidimos que sea regresando de vacaciones, el examen sería el día 8, ¿no? Está cargando mi calendario, pero sería entonces el día 8 de enero, para que así me dé bien tiempo de subir calificaciones en tiempo y hacer nuestro extraordinario. Ya les había dicho que de cualquier forma quedaba el día 12. Ese dijimos que ya era la fecha. Extraordinario. ¿Sí? Sí. Si hacemos el examen después, va a venir hasta lo que vamos hasta el miércoles, efectivamente. Es decir, agregaríamos 2 sesiones más. ¿Sí? Entonces agregaríamos la sesión del lunes, la sesión del miércoles. ¿Ah? ¿Sí? Una duda. En el día que se aplicó el segundo parcial, nos había comentado que había una posibilidad de poder componer la calificación del... ¿Aún siguen? Eso yo les dije justamente que iba a considerar si modificaba su evaluación del primer parcial. Ajá. En función de, bueno, ya estoy decidiendo. Entonces, tómenlo simplemente como una posibilidad. Ajá. Por eso en su momento les dije, les mandé su evaluación conforme a lo que sacaron. Ajá. El otro ya es un extra. Entonces, véanlo de esa forma. Sí, obviamente, si fuera el caso que fuera de la otra semana, pues ya trataríamos o ya les definiría. Ajá. Sí, obviamente, si lo ganamos hasta la siguiente, pues no tengo más libertad de pensar, de mandar ahí, ajá, divagando un poco. Entonces, entonces, exactamente, igual les digo, o sea, hay que decidirlo. ¿Por qué? Porque en este caso, si decidimos que el examen sea el miércoles, obviamente me tengo que apurar a revisar exámenes. Entonces me tengo que apurar a exámenes, a revisar tareas. Y digo, y si lo dejamos hasta la otra, pues igual es bueno para mí, porque pues ya me despreocupo y lo haré algún día de vacaciones. Entonces, esa es la otra opción. Ajá. Esas son las dos opciones. Sí, Cristian, adelante. Profe, disculpe, ¿cuál era la posibilidad que mencionó mi compañera en el salón? Es que no escuché, ¿o a qué se refiere esa posibilidad? A ver, repítenos de nuevo, ¿no te escuchamos? A la posibilidad que mencionó mi compañera en el salón, no entendí, no escuché a qué se refería esa posibilidad. Sí, esa yo les decía en algún momento cuando aplicamos el examen, les dije que muy posiblemente iba a modificar un poco de la evaluación, digo, más que nada el tema del examen. Es decir, digo, obviamente, si lo voy a modificar, no los puedo perjudicar. Para que lo tengan presente, ¿sí? Se pudiera subir. Ajá.
pero nuevamente insisto, está dentro de la posibilidad. Ajá. No he tenido oportunidad de checarlos, la verdad pensaba definir, me surgió un contratiempo la semana pasada y entonces pues ya no pude decidir. Pues igual, apenas mando liberando eso en mi trabajo. Entonces, ese es el tema de la posibilidad. Gracias, profe. Bueno, entonces pregunto primero a los que estamos acá en el salón. ¿Pero entonces usted es indiferente? ¿Cuál? La verdad para mí es indiferente. O sea, digo, con una estoy un poco más presionado en trabajar, pero bueno, a veces es bueno tener tiempos para poder igual irme desocupando. ¿Sí? Digo, por suerte les decía, o sea, tuve un contratiempo en el trabajo y ya creo que lo termino mañana, entonces ya con eso quedo libre para poder revisar exámenes. Igual por esa razón iba a tomar una sesión para revisar exámenes y dedicarme a trabajar. Ajá. Eso es por un lado. Y pues les digo, o sea, digo, la verdad para mí es indistintamente. Ajá. Es indistinto de cuál sería el día. Digo, si lo ven de ese lado, pues igual a mí me gustaría irme tal vez cerrando todo. Y ya nada más vengo a aplicar el examen extraordinario y ya no hay tema. Y también creo que para algunos, no sé su situación, si trabajan o algo así, pues ya se liberan de esto. ¿Sí? No sé qué sí que sea antes, porque aquí nos avisan y en vacaciones estudiamos para eso. Sí, yo les decía, en este caso, si ustedes me dicen que el examen sea antes, yo sí les iba, o les dije, más o menos yo espero tardarme, ¿qué les gusta? Si hacemos el examen el 20, que tenga las evaluaciones como por eso del 24, ajá, porque pues digo, yo ya estoy igual de vacaciones, entonces me puedo dedicar completamente 1 o 2 días completos a darle y sale. Sí, bueno, ahí vamos a ver qué dicen acá. Sí, Cristian de nuevo. Profe, entonces en este caso, usted nos entregaría, o sea, nos mandaría como la evaluación, por así decirlo, si hacemos el examen antes, o sea, el 20, o sea, el miércoles, ¿nos mandaría la evaluación por Teams o así? Sí, les mandaría la evaluación por Teams, así como les mandé el primer parcial, se las mandaría, les mandaría el segundo. Obviamente, ¿qué es lo único que pudiera suceder? Lo único que pudiera suceder en este caso, el día con esa evaluación, es que existiera alguna situación, pero esas situaciones las vamos a, o yo espero, darles regresando de clases un día para que vean más o menos la evaluación. Tendríamos una sesión, posiblemente el día lunes la primera, donde resolveríamos el examen, resolvería sus exámenes, y ese es el único cambio que pudiera existir. Digo, realmente sí, solo comete errores, no errores tan grandes como para decir que alguien lo haya reprobado y tenga que aprobar. O sea, sí reconozco que tengo errores, no espero, o más bien un error tan grande como para haber reprobado a alguien que tenía que haber aprobado. Ajá. Entonces, para que lo tengan presente. Pero digo, sí. Súper bien, profe, gracias. ¿Vale? Entonces, aquí en el salón, ¿quién decide que el examen, les voy a pedir que levanten la mano los que quieran el examen? Sí. Eso la verdad igual es algo que les ayuda. Si las tareas en este caso solo serían 2, ¿sí? No les daría una tarea más. Si obviamente si lo aplazamos, pues tenemos oportunidad de mandar una tarea más. Pues les digo, hay ventajas y desventajas. Ventajas es que en teoría se ahorran una tarea, tan enseguida. Desventaja de esa es que el examen es rápido, es ya prácticamente una semana. La otra ventaja de la otra fecha es que prácticamente tienen más tiempo para estudiar. ¿Sí? Digo, es lo que sucede. Pues les digo, así realmente no sé si. ¿Sí? Bueno, yo personalmente no sé si alguien también tenga la situación, que ese día miércoles se me traslapa con modelación. Y me parece que este día tenemos alguna actividad o no sé si no habría posibilidad de recordar al viernes. En este caso sí, no habría forma. Ya sería hasta regresar. Ya sería hasta regresar. Sí, realmente. Ajá. Por eso le estoy dando las dos opciones para que se decida. El miércoles el examen sería a la Sí, a la hora de clase, a las 6. ¿No podría ser tal vez 7:30?
miércoles tengo otro curso a esa hora. Pues igual y sí, lo podemos hacer a las 7:30, pero la verdad, digo, sí quisiera que fuera al menos en el horario. Pero bueno, si todos llegamos a la puerta que sea a las 7:30, yo no tengo problema. Yo tengo econometría, no puedo. Por eso les digo, yo preferiría que fuera de 6 a 7:30, ¿por qué? Porque realmente ahí no le choca a nadie. ¿Sí? Ya si es de 7:39, yo sé que ya invade horario de alguien más y entonces eso sí ya empieza a generar un poco más de conflicto. Bueno, entonces, a ver, ya vamos a hacer ese test, ¿sí? Entonces lo dejaremos en el capítulo 4. A lo que viene, o sea, a lo que falta. Hasta 4, entonces hasta esta clase o más. No, si es el examen de cualquier forma, si es el examen el miércoles, dijimos que va a ser hasta lo que veamos el miércoles, la siguiente. Que va a ser una parte un poquito, está sencillo, de hecho esa parte la que viene es la más fácil. Y bueno, y si no, igual veanlo de esa forma. La verdad, la parte que viene de browniano es relativamente sencilla, es más operacional, es más calcular esperanzas, varianzas, cosas de ese tipo. No tengo que meterme a la distribución, a los cálculos, cosas por el estilo. Yo creo que esa parte la tienen ustedes más planchada. Bueno, entonces ya indistintamente de todo esto, les voy a pedir que levanten la mano los que quieran que el examen sea este miércoles, antes de ir. Aquí tenemos 4. 13 personas y los que estén en línea les pido que igual levanten la mano. Aquellos que quieran que el examen sea antes de irnos, el siguiente miércoles. Unos poquitos, vean, son 17, 18, son 19, 20, son 9, son 22, 23, 24, vio un 11, ¿no? Ajá. 23, bueno, 24, ahí está, ¿no? 24. Digo, por no descartar, gracias, ya les pido que bajen la mano. Ahora, en este caso, ya todavía existe posibilidad que salga más. Vamos a esperar que bajen la mano sus compañeros para que no se repita. Dejen ver si podemos. Ahí está ya, ahora sí. Bueno, y ahora les pido primero los que estamos aquí, los que el examen sea realizado. 3, 4, 5, 3, 5, 7. 7. Somos 7 aquí. Y los que están en línea, que levanten aquellos que quieran que sea regresado. Bueno. Porque fueron 11 los que la levantaron. Pues bueno, aún así, ya creo que definimos entonces nuestra fecha del examen. Nuestra fecha del examen va a ser el siguiente miércoles de 6 a 7:30. De 6 a 7:30. Silencio, por favor. Voy a tratar de ver nuevamente ese día. Verlo del salón. Voy a tratar de llegar unos 5 o 10 minutos antes para que lo podamos ver. Les voy a pedir nuevamente que cuando sea el tema del examen, traten de no hacer tanto ruido en el pasillo porque luego igual en este caso se molesta un poco el efecto de que hacemos ruido y más que nada porque no corresponde. ¿Sí? Entonces, en ese sentido les pido de su apoyo. Bueno, entonces ya definimos esa fecha. Siendo el caso, pues yo voy a tratar igual de sacar sus evaluaciones para que ya las tengan. Bueno. Ahí tienen la lista correspondiente a la primera parte. La segunda parte voy a hacer o voy a tratar de esa misma excluir algunos ejercicios. ¿Por qué? Porque la lista de la quinta parte va a tener ejercicios de todo. Entonces hay que cortarla a los ejercicios que vayan. Nuevamente recuerden lo de siempre. Un ejercicio puede que no venga de la lista. No, porque sería mucho. Ya sería como darles el examen. Ya sería darles el examen. Ya veremos, piénsenlo. ¿Qué tal si de repente me gana la carrera? ¿Regalo de Navidad? Sí,
¿qué es lo mejor que puede suceder? Que me caiga más trabajo en mi trabajo y diga los 3 de la lista. No me complique la vida. Entonces, eso es lo único, eso pudiera ser el caso escenario para que les tocara los 3 de la lista. Yo espero que no, porque ya estamos cerrando todo. Sí. Podemos verla, nada más me gustaría avanzar a lo que tengamos y ya después vemos el tema de la tarea 1. Recuerdo que la tarea 1, claro que iba, recuérdenme. Para un proceso de nacimiento puro con las ecuaciones de Colombo, las ecuaciones diferenciales de Colombo, para un nacimiento. De hecho, ese tiene 2 opciones. Bueno, realmente solo hay una opción, porque el problema hay que resolverlo con las ecuaciones diferenciales de Chapman-Kolmogorov. Sin embargo, yo les decía ahí, ¿cuál fue la que empleábamos cuando teníamos un inicio? Hacia atrás. Entonces utilicen hacia atrás. Yo les decía, si tienen duda de a qué tienen que llegar, ya lo calculamos. Está atrás. Atrás está el resultado de las probabilidades que puso. Entonces ya tienen el valor. Nuevamente, mi sugerencia es utilizar ecuaciones de Chapman-Kolmogorov hacia atrás. Yo creo que encontré que sería más fácil con las chiquilinas. Ok. Digo, si en este caso tienen alguna otra forma, traten de usarlas también. Yo les recomiendo las hacia atrás. Sí, no puedo ir por eso. Por eso les digo, o sea, yo la verdad que creo que las hacia atrás es la mejor. Pero de igual forma, recuerden, yo les digo, pueden trabajar con unas o con otras. Lo único que cambia es cierta forma. Hay cierta simetría en las dos. ¿Va? Bueno. Entonces, vamos a retomar. Ahora vamos a ver lo que es el proceso de Wiener. ¿Sí? Entonces, el proceso de Wiener, a mí me gusta decirle el proceso de Wiener, porque en este caso fue la persona que lo estandarizó, por decirlo así, lo formalizó. Realmente, si quisiéramos un poco más del antecedente histórico del proceso de Wiener, pues realmente existe desde el movimiento browniano, que de hecho se le atribuye a Robert Brown, que simplemente vio el movimiento y lo describió. Hay muchas personas lo trabajaron, incluso lo trabajó también, en este caso, Albert Einstein, que lo trabajó para tratar de describir la función error de las partículas. Sin embargo, hasta esta persona, no recuerdo, es Norbert Wiener, fue quien lo formalizó, quien lo estandarizó. Por esa razón, prefiero colocarle ese nombre. Bueno, realmente el proceso de Wiener es la idea, por decirlo así, generalizada de una caminata aleatoria. ¿Qué es lo que sucede? Es una caminata aleatoria. Es nuevamente moverse en 2 dimensiones. Me voy con lo más básico. Hacia arriba o hacia abajo. Y vamos a pensar que es simétrico. Que con un medio te mueves hacia arriba, con un medio te mueves hacia abajo. ¿Qué es lo que sucede? Que esta cadena de marco es discreta. Pero yo quiero describir un proceso continuo. ¿Cómo puedo aproximarlo? Bueno, pues una forma es aproximándolo de esta forma. En vez de que sean saltos de 1 metro o movimientos de 1 metro en 1 hora, vamos a poner movimientos de medio metro cada 30 minutos. En vez de que sean movimientos de medio metro cada 30 minutos, que sean movimientos de 25 centímetros cada 15 minutos. En vez de que sean movimientos de 25 centímetros cada 15 minutos, que sean movimientos de 12.5 centímetros cada, en este caso, 7.5 minutos y medio. Y observen qué es lo que estoy haciendo. Que estoy haciendo una cadena de marco discreta, pero cada vez el salto es más pequeñito. Y en el tiempo cada vez da más saltos, más transiciones. Antes, en 1 hora, era una transición grande. Ahora son muchas transiciones pequeñas. Eso es lo que sucede. Y de hecho, aquí está la idea. Vamos a verla. De caminatas aleatorias. Observen cómo en el primero es lo que yo les decía. Cada hora da un movimiento. Y es un paso de 1 metro. Una unidad. Hacia arriba, hacia abajo. Eso es lo único que hace. En la segunda, ahora, en este caso, da un movimiento cada media hora. De la mitad de longitud. De medio metro.
En la siguiente se va componiendo cada vez más. Y vean cuando llego a esta. Esto es lo que ustedes ya habrán simulado en simulación del movimiento browniano. Entonces, realmente es eso. Realmente lo que sucede es que ¿qué haces? El número de transiciones las haces tender a infinito y el tamaño del salto lo haces tender a cero. Eso es lo que sucede. Bueno, entonces con esto vamos a suponerlo de la siguiente forma. Vamos a tratar de definirlo así. Para esto vamos a decir que cada salto de tiempo, o para cada salto de tiempo con longitud delta t, da un salto de tamaño delta x. Cada vez se va haciendo más pequeño. Delta t cada vez va siendo instantáneo. Y delta x también cada vez va siendo más chiquito el movimiento. Entonces, ¿quién es o cuál es la posición de la partícula? Es el tamaño del paso por esta suma, donde esa suma es 1 si es hacia arriba, menos 1 si es hacia abajo, donde está dado de esta función. Obviamente, si es en 5 minutos, ahí hay una suma grandísima. ¿Por qué? Porque dependerá del tamaño de tiempo que hayas decidido. Si fue 5 minutos y todo tu tamaño de tiempo es 1 minuto, esa suma es de 5. Si fue, en este caso, 1 segundo, esa suma es de 60 por 5, 300 elementos. Cada vez va subiendo más. Generalmente lo definimos con la función entera. ¿Por qué? Porque pues, se puede ocurrir un tamaño más pequeño y no necesariamente tenga particiones enteras. Bueno, entonces observen ¿qué es lo que sucede? Estas de aquí, ¿cuál es la esperanza de esta variable aleatoria? 0. ¿Por qué? Un medio hacia arriba más un medio hacia abajo, la suma es 0. Ajá, 0. Entonces, como quiero calcular la esperanza de x de t, es la esperanza de delta de x, que es constante, el tamaño de paso, por la esperanza o la suma de esa esperanza. Pero cada una de esas variables aleatorias es 0. Por lo tanto, su esperanza es 0. Ahí está. Ahora, su varianza de esa variable aleatoria x1 es 1. Un medio por el cuadrado, medio por el cuadrado. 1. ¿Y cuál sería la varianza de la distribución radial? Ah, pues es más sencilla, porque ahora sale el tamaño del paso al cuadrado y sale t entre delta t. ¿Por qué? Porque todas son independientes y todas tienen varianza 1. Y la suma de varianzas, pues es todas. Observen qué es lo que sucede. Que en este caso vamos a proceder a generalizar esto cuando delta de x tiende a 0. Y por ahí ya habrán hecho este primer cálculo. Delta de x tiende a 0, pero puedes elegir la forma en que delta de x tiende a 0. ¿Cómo? Por ejemplo, la más sencilla es que delta de x tenga una relación con el tamaño del paso. ¿Recuerdan? Eso yo espero que lo hayan trabajado ya en simulación, cuando particionas también en t. Y entonces el t, o el delta de x, lo defines como sigma raíz de delta t. Y entonces, cuando yo sustituya aquí, cuando yo sustituya delta de x, me queda sigma cuadrada, delta t en raíz se cancela con este delta t, y entonces la esperanza converge a 0, o es 0, y su varianza converge a delta o sigma cuadrada por t. Observen cómo hemos tratado de construir el movimiento browniano o el proceso de Wiener a partir de simplemente una aproximación. Evidentemente esto es una aproximación del movimiento de Wiener. De esa forma puedes simular el movimiento de Wiener sin necesidad de utilizar normales. Digo, ustedes tal vez ya conocen el método de simulación con normales, que simplemente se va trayendo y sumando. ¿Sí? Sin embargo, esto es la forma clásica. Ahora sí, defino el movimiento o el proceso como sigue. ¿Quién es el proceso? Bueno, tengo un proceso estocástico que tiene, o que es una variable aleatoria normal, con media mu,
y varianza sigma cuadrada por t. Tiene incrementos independientes y tiene incrementos estacionarios. Ese es por lo que se define formalmente como el proceso de Wiener. ¿Qué es lo que sucede? Observen que es en esencia un proceso de Poisson. ¿Qué fue lo único que cambió? La distribución. Antes era x de t, era una variable aleatoria de tipo de Poisson con parámetro blanco. Ahora x de t es una variable aleatoria normal con media 0 y varianza sigma cuadrada t. Eso es lo único que cambió. De ahí en fuera tiene incrementos independientes o incrementos estacionarios. Eso les decía, estamos recordando propiedades del proceso de Poisson. Bueno, ahí les dejé un poco de la historia para que ustedes lo puedan visualizar. Les decía, empezó con Robert Brown, después nuevamente lo trabajó Albert Einstein, lo publicó en un artículo. Sin embargo, hasta posteriormente fue cuando nace. ¿Cuándo lo encuentra en este caso o por qué es la importancia? Vean cómo se puede llegar a este caso al movimiento browniano. También, o en este caso, ¿cómo lo encontró Einstein? Einstein lo encontró resolviendo la ecuación de. De hecho, resulta ser que la distribución normal, el movimiento browniano, que genera o asociado a la distribución normal, es la solución o una solución de la ecuación de. Entonces, pues, por tal razón, y ya lo vieron en ingeniería financiera o el siguiente semestre de ingeniería financiera, ¿no? ¿Qué es lo que van a ver? Por ejemplo, entre esas particularidades, van a visualizar que la ecuación de Black-Scholes es una ecuación de calor. ¿Por qué razón? Porque la ecuación de calor tiene como solución esta función. Y esta función es la distribución normal, estándar. Entonces, eso es lo que sucede. Entonces, cuando tú resuelves Black-Scholes, hay dos formas de obtener Black-Scholes. Con el modelo binomial, tendiendo en este caso cómo se va particionando n a infinito, o bien resolviendo la ecuación de calor. Ecuación diferencial de Black-Scholes. Esa es la verdad. Bueno, entonces un poco de su historia y su relación. Finalmente, definimos el proceso de Wiener. Dice que lo denotamos por W, a diferencia de un proceso de Poisson que lo denoto por N, aquí es con W. Nuevamente, ¿qué sucedía con Poisson? Iniciaba en 0. Wiener inicia en 0. Ahí está. Diferencia, sigue una distribución normal, donde cada variable W de t tiene una distribución normal con media 0 y varianza t. Ojo. Este es el movimiento de Wiener que se llama estandarizado, que su sigma cuadrada vale 1. Tengan cuidado. ¿Por qué? Porque hay libros que te lo definen con sigma cuadrada. Entonces te dicen que su varianza es sigma cuadrada t. Pero este es el estandarizado, donde sigma cuadrada vale. ¿Me tienes hasta ahí? Segundo, tiene incrementos estacionarios. Ya lo habíamos dicho. Tiene incrementos independientes. Y bueno, no vamos a ocupar 5, pero vean lo que tenemos. La función WT es continua para cada t, casi segura. Tiene trayectorias continuas. ¿Por qué se enfatizo ese? Nada más para el que ya más adelante quiera trabajar con proceso de Wiener. Al tener trayectorias continuas en el tiempo, significa que puedes pensar en una integración. Bueno, para continuidad o para integración necesito continuidad. Entonces de ahí es donde empiezan a hacer la teoría de ecuaciones diferenciales. ¿Sí? A partir de la continuidad de W. Obviamente hay que agregar muchos conceptos. ¿Por qué? Porque necesitamos agregar la convergencia. Observen que dice casi seguramente. ¿Qué significa casi seguramente? Que es continua donde quieras, salvo o para cualquier conjunto que su probabilidad sea 0. ¿Qué significa? Que tú agarres una trayectoria que sea discontinua, eso tiene probabilidad 0.
Entonces, para cualquier trayectoria que agarres, es casi seguro que hayas tomado una continua. Eso es en el sentido probabilístico. Vamos bien hasta aquí. Y con la 5 casi no me voy a enfocar mucho, porque nuevamente insisto, es como para esa parte. ¿Dudas hasta aquí? Bueno, vamos a hacer un primer ejemplo. Dice, considere 0 menor a S menor a T. Encuentre la distribución de W de S más W de T. Es decir, quiero ver cuál es la distribución de S más T para cualquier, en este caso S y T, siempre y cuando S sea menor a T. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, nuevamente, primero, es W, S es normal. Con cualquier parámetro. WT es normal. Suma de normales es normal. Aún, aunque no sean independientes. ¿Sí o no? Yo les pregunto. Si son independientes es un hecho que es normal, ¿verdad? Y si no son independientes, es normal. Bueno, vamos a verlo cómo yo puedo visualizar. No necesariamente es normal. Pero observen, vean, tengo W de S más W de T, que puede ser reescrito como W de T menos W de S más 2 W de S. ¿Y qué sucede? El proceso tiene incrementos independientes. Significa que W de T menos W de S es independiente de W de S, que lo puedes ver como W de S menos W de C. Entonces está sumando una normal más otra normal. Conclusión, es normal. W de T más W de S es una variable aleatoria normal. Siguiente paso. Si es normal, solamente me falta identificar su media y su variable. La media simplemente es un juego. Esperanza W de T más W de S es la suma de esperanzas, pero esta tiene 0, 0, 0. Listo. Pues les decía, muy sencillo el movimiento o el movimiento de línea. La varianza. La varianza es de esto, es la misma varianza que lo de acá. ¿Por qué lo separé? Porque en este caso, esto es independiente de este. Y entonces la varianza o la suma de varianzas independientes es la suma de las varianzas. Y entonces me queda la varianza de W de T menos W de S y la varianza, o 4 veces porque sale la constante, W de S. Incrementos estacionarios. W de T menos W de S es W de T menos S. Ya lo habíamos visto. W de S. La varianza de este sería T menos S. Dijimos, para cualquier T fijo, W de T tiene media 0, varianza T. Entonces su varianza es T menos S. Y la varianza de 4S, o de 4W de S, es 4S. Entonces su varianza es 3S más T. Conclusión, la distribución de W de T más W de S es normal, 0, 3S más T. Pues relativamente este proceso es más sencillo, aunque es continuo. ¿Por qué? Porque casi siempre, a pesar de que no son independientes, puedes descomponerlo y van a ser normales. Y van a ser normales. De hecho, esto se conoce, nuevamente para el que ya entre a esto, como un proceso gaussiano. ¿Qué significa? Que para cualquier colección de tiempos se va a comportar como normales. Normales, normales. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. Bueno. Dices, adelante, Cristian. Sí, te escuchamos. Bueno, creo que ha de tener problemas con su micrófono. Si gustas, puedes escribirnos y vemos cuál era tu duda, porque no te escuchamos.
Entonces, en lo que nos escribe, vamos a ver el siguiente ejemplo. Dice, suponga que una partícula se mueve de acuerdo con un proceso de Wiener. Ahora bien, si la partícula se encuentra en la posición 1, en el tiempo t igual a 2, encuentre la probabilidad de que su posición sea lo máximo 3 en el tiempo t igual a 5. Nuevamente, esos ejemplos son relativamente sencillos. ¿Por qué? Porque nosotros estamos familiarizados con el proceso de Poisson y prácticamente tiene todas las propiedades de un proceso de Poisson. Lo único nuevo que cambió fue la distribución. Entonces, me están pidiendo calcular esto. Probabilidad que W de 5 sea lo máximo 3, dado que en el tiempo 2 estaba en la posición 1. Y esto de aquí es lo mismo que W de 5 menos W de 2 sea ¿quién? Menor o igual que 3 menos W de 2. Observen que resté W de 2 en este caso, en ambos lados. Y ahora tengo que W de 5 menos W de 2 sea menor o igual a 2. ¿Por qué utilizamos 2? Porque ya usé el valor de que W de 2 vale 1. En el otro lado no lo he usado. ¿Por qué? Porque voy a utilizar incrementos estacionarios. W de 5 menos W de 2 es W de 3. Primera gran desventaja del movimiento de luz. Necesito calcular esos valores con software o bien con mi tabla normal estándar. ¿Sí? Necesito utilizar esto. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que sigue una distribución normal, media 0, varianza 3. Hay que estandarizar. ¿Cómo la estandariza? Simplemente dividiendo entre ¿quién? Entre su desviación. Así de sencillo. Entonces, mi sugerencia es familiaricemos con la tabla. Nuevamente, que en su momento utilizaron en estadística. Distribución normal estándar. Ahora sí, vamos a ver qué nos escribió Cristian aquí. Dice, efectivamente, las variables al inicio no eran independientes y ¿qué fue lo que hicimos? Manipulamos a partir de ¿quién? De los incrementos estacionarios para convertirlas, en este caso, en variables independientes. Porque nuevamente, como ustedes me dijeron, la suma de normal, o la suma de normales que no son independientes no es normal. Pero normales independientes sí dan normal. ¿Sí? Pero se puede manipular para que tenga la forma de... En este caso, ¿qué es lo que sucede? Sí, en realidad, en esa forma no es independiente. W de S no es independiente de W de S. Lo que hice fue manipular para obtener una combinación lineal que sí sea independiente. Ojo, ¿para qué utilice eso nada más? Eso nada más fue para saber cómo se comportaba. Y con el hecho de que la suma de normales independientes es no. Entonces, ¿qué sucede? Que para cualquier combinación que tú tengas del proceso de Wiener, lo vas a poder descomponer. Eso implica lo que les decía, que es un proceso que se llama proceso. Va a seguir siempre la normalidad. Listo. ¿Alguna otra duda? Bueno. Aquí, como pequeño ejercicio, para ustedes, que ya venía en el examen muy similar, porque en el examen pedía que vimos el segundo, calcularan la covarianza de quién, del proceso bivariable, ¿de acuerdo? De Poisson. Ahora me pide que determine la covarianza de W de T y W de S para cualquier S y T en tiempo o en números reales no negativos. ¿Qué utilizan las propiedades? La fórmula de covarianza. La que utilizamos como vimos el examen. Pues les decía, esto es más sencillo. Bueno, ¿qué otra información puedo obtener? Y de seguro, esta última, y solamente lo vamos a dejar hasta ahí, es la forma que seguramente ustedes utilizan para simular. ¿Cómo simulan un proceso de vida? ¿Cómo lo simulan? Generaban seguramente una normal y después a esa normal le sumaban una
De hecho, no generaban cualquier normal, era una normal estándar. Y después de esa la multiplicaban por algo que era su desviación estándar y le sumaban otra normal. Y prácticamente ese era un movimiento de Wiener. Iba sumando normales estándar. Así de sencillo. Eso se viene de aquí porque, mira, debido a los incrementos independientes, W de TI lo puedes ver como W de TI menos 1 más W de TI menos W de TI menos 1. Obviamente se cancela W de TI menos 1. Pero, ¿qué utilizamos aquí? Esto tiene una distribución. ¿Cuál es la distribución de eso? Es una distribución normal. ¿Con quién? Con media cero y varianza T sobre N, que es la longitud del intervalo. Ya lo recuerdan, ¿verdad? De simulación. Y entonces, ¿qué es lo que me dice para simular? Para simular, genera una y después generas una normal que tenga esta varianza. Oye, pero no nos gusta generar normales así por así. Mejor estandarizamos. ¿Cómo estandarizamos? Multiplicando por la raíz de T sobre N. Y entonces, el proceso para generar, en este caso, un movimiento de Wiener es esta forma recursiva. Esta de aquí. Que como inicia en 0, ¿qué sucede? Simulas una, la multiplicas por el raíz de delta t y es la primera. La siguiente, generas otra estándar y la multiplicas por delta de t y lo sumas. ¿Recuerdan? Digo, no sé cómo lo han hecho, yo cuando hice simulación, incluso me lo enseñaban en el Excel, generabas una y después la otra y sumabas. Y ya, tenías tu simulación. ¿Sí? No ves, es que pensé que íbamos a estar multiplicando normales por normales. Sí, no. Exactamente. Son aquí en este caso las estándar. Pues comúnmente siempre la trabajamos así. Ajá. Va. Nuevamente, eso es como para simulación. Lo que nosotros queremos ver es lo siguiente. Nuevamente, aquí hay algunos ejemplos de procesos de Wiener. Si W de T es un proceso de Wiener, menos W de T, que es su reflexión, es un proceso. Su traslación es un proceso de Wiener. Recuerdan que este era un ejercicio que venía en la lista, pero con proceso de Poisson. Y te decía, oye, demuestra que N de T más S menos N de S es un proceso de Poisson. Lo mismo, nada más que con W de S. Escalamiento. Nuevamente, ¿por qué? Por la estandarización. Sabemos que A sale como raíz de A. Y te queda el mismo. Inversión. T sale nuevamente. Y te quedan los procesos de Wiener. Vean, eso es lo que yo puedo probar. Sin embargo, la siguiente sesión, ya hasta aquí vamos a dejarla, voy a probar cómo alguno de ellos es un proceso de Wiener. ¿Qué tengo que probar para que sea un proceso de Wiener? Primero, que inicie en 0, que tenga distribución normal con media 0, varianza T. Segundo, incrementos independientes. Tercero, incrementos estacionarios. Existe una condición más, pero esa van a tener la libertad de darla por hecho, que las trayectorias sean continuas. ¿Por qué razón la puedo dar por hecho? Porque por los teoremas de continuidad, si una función es continua, su negativo es continuo. Multiplicar una constante por una continua es continua. Entonces eso es, la resta de dos continuas es continua. Por esa razón puedo omitir. No obstante, eso ya lo vamos a ver la siguiente sesión. Vamos a probar que algunos de esos de ahí, de esas definiciones, es en particular un proceso de ¿va? ¿Dudas hasta aquí? Bueno. Entonces, hasta aquí dejamos nuestra sesión y nos vemos el día miércoles. ¿Ah? Entonces, nos vemos la siguiente clase el día miércoles. Cuídense, descansen. Igual a aquellos que están conectados, cuídense, descansen. Gracias, profe, igualmente. Hasta luego. Sí, claro. ¿Sí?
hacia atrás. Profe, ¿podría hacer una pregunta? Profe,